Amigos televidentes, buenas noches. Nuestra familia de TC Televisión ha sido golpeada por un ataque terrorista. Agradecemos profundamente, en primer lugar, a Dios y luego a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas por su efectivo accionar que permitió a los colaboradores de TC Televisión de Guayaquil estar de vuelta en sus hogares sanos y salvos. Carlos. Esta es una transmisión especial ya que el canal estará en manos de la Fiscalía General del Estado por 48 horas para la recolección de evidencia. Sin embargo, nuestra obligación de mantenerlos informados nos ha llevado a que, pese a las dificultades, estemos dándoles a conocer los sucesos ocurridos esta tarde. Tenemos el desarrollo de lo sucedido. Fueron 15 minutos de terror que vivió el personal de TC Televisión en la ciudad de Guayaquil cuando terroristas ingresaron a las instalaciones pretendiendo salir en vivo. La Policía Nacional intervino en el set principal de la televisora y logró en menos de 15 minutos recuperar el orden poniendo a buen recaudo a los trabajadores de la institución. Se encuentra personal de la Policía Nacional. Eran las 14:16 de la tarde. El noticiero de mediodía de TC Televisión se transmitía con normalidad desde los diferentes puntos del país. De un momento a otro, 14:17 en punto, los delincuentes entraron al set de la ciudad de Guayaquil, arremetieron contra el personal, amenazándolos con armas de fuego, haciendo vejámenes y signos a través de las cámaras y pidiendo que no ingrese la policía. Aquí está. Sí, vale, préndelo. Ya, pero no lo toques mucho. Estamos vivos, porque fue un ataque realmente sumamente violento y da gracias a la ciudadanía que estaba muy atenta para con nosotros, y especialmente el abrazo y las gracias de verdad a la policía, que hizo un excelente trabajo con sus unidades de inteligencia, sus unidades tácticas, y que lograron dominar la situación después de lo que estábamos viviendo. Aquí está. Sí, vale, préndelo. Ya, pero no lo toques mucho porque Amedrentaban al personal técnico, les pedían salir en vivo, querían que se los escuche. Los terroristas identificaban por las señas que hacían a las cámaras, mostraban incluso que tenían artefactos explosivos. Amenazando a que los iban a detonar si la policía ingresaba. 14 minutos de pánico. Nunca nos imaginamos que nos iba a pasar esto dentro de las instalaciones de nuestro canal y en la redacción de noticias o en el estudio. Siempre esperábamos cualquier situación, quizá en una transmisión en vivo en la calle. Que fueron interrumpidos por el ingreso de la Policía Nacional, que en un enfrentamiento armado con los terroristas se logró poner a buen recaudo al personal de TC Televisión y capturar a estos zampones. aquí estamos realmente más unidos que nunca, vivos para expresar nuestro deseo de que las cosas mejoren en nuestro país, en Latinoamérica. Daniel Borja, TC Televisión. Tras el operativo de rescate, la policía detuvo a los 13 antisociales que se tomaron por varias horas TC Televisión. Los empleados de la cadena televisiva se reencontraron con sus familias en los exteriores del canal. No vamos a disparar, yo te garantizo, ya pon el arma ahí, tranquilo. Ponte el arma. Amenazaron con atentar contra la vida de los rehenes. Ven acá, yo también, ven acá. Pero los policías cerraron todas las salidas. Las armas donde yo vea. En otro estudio, los desarmaron y sometieron. 3 individuos sometidos al momento con armas de fuego.
necesita la intervención aquí en TC Televisión. Hay una persona herida. Todos estos individuos sometidos. Detuvieron a todos los que se tomaron TC Televisión y los sacaron de las instalaciones de Guayaquil, Matriz TC. ¡Vamos juntando, nada! En total, 13 detenidos. Ya está todo controlado, ya las personas salieron de recaudo, los 13 detenidos están siendo trasladados a la Fiscalía Cuartel Modelo. Encontraron armas y explosivos. La policía ingresó y buscó en todos los rincones de TC Televisión. Estamos aquí resguardados con miembros de la policía. Colegas de otros medios transmitieron el momento de la incursión. Realmente, bueno, todos los policías, toda la prensa está en este momento corriendo, ¿no? Buscaron en bodegas, estudios, oficinas. El riesgo era alto y no dejaron lugar sin buscar. Por aire, monitorearon todo. Las posibilidades de fuga se redujeron y finalmente detuvieron a quienes se tomaron TC. Es así como finalizaron momentos de tensión por atentar contra la vida de nuestros compañeros, amenazarlos al aire y tomarse las instalaciones del canal. Los colegas salieron escoltados por la policía y ubicados a buen recaudo. Se reencontraron con sus familias, sanos y salvos, pese a las circunstancias de este acto terrorista. Inter Velázquez, TC Televisión. Y desde el Palacio de Gobierno, Isaías Cruz nos tiene los pormenores de la reunión que se mantiene actualmente con el Consejo de Seguridad. Adelante, Isaías. Paola, amigos televidentes, muy buenas noches. 19 horas con 12 minutos, así es. Hace poco culminó la reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, liderada por el presidente de la República, Daniel Noboa. Acá ustedes pueden observar, en los exteriores del Palacio de Carondelet existe un fuerte resguardo por parte de la Policía Nacional, también las Fuerzas Armadas. Se han colocado varios cercos para evitar cualquier percance. Sabemos que el presidente de la República recibió acá en el Palacio a varias autoridades de Estado. Por ejemplo, estuvo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, también el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el presidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, que fue el primero en llegar al activarse este consejo, y también el comandante general de la Policía, César Zapata. Nosotros estuvimos acá desde muy temprano en la mañana, hubo mucho movimiento, muchas reuniones del mandatario también con otras dignidades de gobiernos autónomos, por ejemplo la prefecta de Esmeraldas, donde también se han implementado acciones para la lucha contra la delincuencia, y nosotros también pudimos acceder a las declaraciones del secretario de Comunicación, Roberto Isurieta, y del comandante general de la Policía Nacional. Escuchemos. El presidente Daniel Noboa Asín ha firmado el decreto número 111. El decreto, en el artículo 3, dice lo siguiente: disponer la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional en el territorio nacional para garantizar la soberanía e integridad territorial contra el crimen organizado transnacional, organizaciones terroristas y los actores no estatales beligerantes, conforme a lo expuesto en el presente decreto ejecutivo. En este momento también el presidente de la República acaba de convocar a una sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad del Estado. Este consejo aglutina a los 3 poderes del Estado, los cuales se encuentran aquí en el Palacio de Gobierno. Al final de la reunión tendremos un pronunciamiento acompañado del ministro de Defensa y la ministra de Gobierno. Antes de pasar a la reunión, quiero en primer lugar agradecer a la Policía Nacional por un operativo muy valiente, muy profesional,
de extremado peligro, donde el primer objetivo era, como corresponde, salvaguardar la vida de los funcionarios del Canal 10. Gracias, buenas tardes. La Policía Nacional durante el día de ayer y de hoy se han activado en varios operativos que lamentablemente ha traído consecuencias fatales. El día de hoy, en horas de la tarde, fuimos alertados de que en el Canal 10 habían ingresado unos individuos a atemorizar y a tratar de causar una zozobra en el interior. Policía Nacional actuó con mucha sutileza en el sentido de respeto a los derechos humanos, toda vez de que en el interior se encontraban funcionarios del canal de televisión, pero con firmeza. La Policía Nacional no permitirá que se cometan estos actos. Intervenimos en primera instancia, hicimos un perímetro externo, se extrajo a todos aquellos funcionarios del canal de televisión y luego ingresaron nuestras unidades tácticas. En este momento se encuentran 13 personas que han sido aprehendidas, van a ser puestos a orden de la autoridad competente y el parte va a ser relacionado por actos de terrorismo. No vamos a permitir eso. Supuestamente, presumiblemente, creemos de que ellos pertenecen al grupo de los tiguerones. También incautamos varias armas de fuego, 2 armas largas, 2 armas cortas, granadas, 2 granadas y también un material explosivo. 2 vehículos en los cuales se transportaban estos delincuentes y al momento Policía Judicial y Criminalística están haciendo el levantamiento y se elaborará el parte respectivo para poner a órdenes de la autoridad competente. Muchísimas gracias, comandante, pero sobre todo muchísimas gracias al pueblo ecuatoriano que ha dado infinitas muestras de respaldo a esta causa, que es una causa nacional. Amigos televidentes, aproximadamente a las 18:30 ya empezaron a salir algunas autoridades del Palacio de Carondelet, por ejemplo, el presidente de la Corte Nacional de Justicia, también de la Asamblea Nacional, y al momento el presidente de la República, Daniel Noboa, estaría manteniendo una reunión con el alto mando de las Fuerzas Armadas para determinar las acciones que se desarrollarán en todo el territorio nacional con respecto a la seguridad pública y del Estado. Se espera que la Secretaría de Comunicación emita un pronunciamiento oficial con los resultados de esta reunión. Cuando son las 19:17, continuamos con más desde Estudios. Carlos, muy buenas noches. Gracias, Isaías. Muy buenas noches. Y a propósito, amigos, el presidente Daniel Noboa declaró conflicto armado interno a nivel nacional y ordenó a las fuerzas militares neutralizar a grupos delincuenciales. Lo hizo mediante el decreto ejecutivo número 111. Se pide identificar y tratar a más de 22 grupos de crimen organizado transnacional como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar las operaciones militares bajo el derecho internacional humanitario y respetando los derechos humanos. Pero ¿de qué se trata la declaratoria de conflicto armado interno que modifica por completo las atribuciones de las Fuerzas Armadas? Constitucionalistas explican que con este decreto se ordena neutralizar con armas de fuego a 22 grupos criminales. Por primera vez en la historia nacional se declara un conflicto armado interno declarando a 22 grupos delincuenciales como beligerantes. Este nuevo decreto, a diferencia de los 22 anteriores emitidos por conmoción nacional, modifica el accionar militar. Antes las Fuerzas Armadas apoyaban a la policía para capturar a los delincuentes. Hoy se suman acciones armadas de un conflicto interno. Se los tiene que neutralizar, es decir, se los tiene que dar de baja con su muerte, siendo heridos o tomados prisioneros. El decreto presidencial 111 apunta a eliminar a las fuerzas beligerantes identificadas en el decreto como 22 grupos de delincuencia organizada. En la práctica, ahora la policía apoyará a las Fuerzas Armadas para neutralizar, es decir, dar de baja a los delincuentes, herirlos o someterlos. El objetivo ya no es la captura, sino neutralizarlos a través de acciones militares justificadas en un conflicto armado interno en donde el enemigo son ellos, quienes buscan aterrorizar a la población. No es una cuestión solo de orden, sino de fuerza y finalidad de la operación. Usted va a ver ahora militares con armamento de combate, es decir,
los fusiles que utilizan las Fuerzas Armadas ya no van a ser utilizados como mecanismo disuasorio de nada, sino como un mecanismo que será utilizado con fuerza letal en contra de los beligerantes. El alcance del decreto faculta, explican los constitucionalistas, incluso a que de ser necesario desde helicópteros militares podrían usar fuerza letal contra objetivos identificados en tierra, en donde no se ponga en riesgo a civiles. Más aún cuando estamos dentro de un estado de excepción en donde estamos, como le digo, pues en una declaratoria de guerra interna, donde se ha identificado a los enemigos. Si los enemigos pues no se someten al derecho, si ante el avistamiento de las Fuerzas Armadas no dejan las armas por su propia voluntad, pues las Fuerzas Armadas tienen toda la potestad de utilizar las armas letales. Así se lo digo sin ningún ambaje. Se mantienen los horarios de toque de queda. Quien no lo respete se expone a ser dado de baja. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión. Mientras tanto, amigos, la Asamblea Nacional apoya al gobierno en la lucha contra la delincuencia. Hubo ofrecimientos de indultos y amnistías para policías y militares que en ejercicio de su deber acaben con la vida de delincuentes. Fue una reunión convocada con carácter de urgente. El presidente de la Asamblea Nacional confirmó al final que la decisión del Parlamento es respaldar con acciones el trabajo de policías y militares. Este respaldo incluye la adopción de indultos y o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea de estos estamentos. Decidieron respaldar las decisiones del gobierno para combatir al crimen organizado. En materia de seguridad, frente a la actual crisis, para restablecer la paz y el orden en el territorio nacional. Requerimos se determine a los responsables de las fugas carcelarias y se los sancione con el máximo rigor de la ley. Ese apoyo salió de todas las bancadas legislativas. Ante la fuerza ilegítima que están utilizando estos grupos delincuenciales asociados al narcotráfico, hay que utilizar toda la fuerza legítima que nos da la Constitución y que nos da la ley. Son estos delincuentes los que deben estar de rodillas y no los ciudadanos de bien de nuestro país. Hay propuestas que serán parte del análisis de prioridades del Parlamento. Pedimos al presidente autorice el uso de fuerza letal por parte de la Policía Nacional y el Ejército contra criminales que siembran el terror a la sociedad. El trabajo de la Asamblea Nacional por el momento será virtual como medida de seguridad. Cristian Hidalgo, TC Televisión. Tras la crisis que vive el país, las clases se modifican.